Bueno, por último, ahora vamos a hablar de cómo se percibe y juzga a los demás. También lo pueden encontrar como los errores de la percepción, ¿sí? ¿Esto a qué hace referencia? Bueno, el primer paso para responder a otra persona es el de formar una impresión acerca de esa otra persona. Y esta impresión dirige nuestras reacciones e influye en el curso de esa conducta interpersonal. Al formar una impresión sobre otra persona, ¿qué vamos a observar? Sus acciones, vamos a notar el tono de su voz, sus movimientos expresivos, seguimos qué es lo que dice, cómo lo dice, ¿sí? Qué hace cuando nos ve, cómo reacciona ante nosotros y ante otros, ¿sí? Luego vamos a utilizar toda esta información para juzgar los rasgos de ese otro que estamos observando. Y nuestras acciones dirigidas hacia los demás se guían por esos juicios previos que nosotros estamos haciendo, ¿sí? A su vez, las otras personas hacen lo mismo con respecto a nosotros. Si los juicios por parte de ellos y por parte nuestros son los correctos, se habrá podido establecer una comunicación social auténtica. En el caso contrario, el fruto será una relación interpersonal viciada, ¿sí? Entonces nosotros ahora vamos a ver cómo percibimos a los demás, ¿sí? Y muchas veces cometemos errores al momento de ver al otro y consecuentemente por este error mal direccionamos nuestra conducta o comportamiento. Primero vamos a hablar de lo que es la primacía de la realidad, ¿sí? La primacía de la realidad hace referencia a la primera impresión que nosotros tenemos del otro. Como decíamos anteriormente, esta primera impresión puede ser buena o no, ¿sí? Si alguien la primera vez que lo vemos nos va a caer mal o nos cae mal, después, a posterior, va a costar cambiar esa primera impresión que tenemos de la persona, ¿sí? Por el contrario, si alguien nos cayó bien de entrada, ¿sí? Probablemente sea más fácil, ¿sí? Entablar una buena comunicación y una relación a futuro con esa persona, ¿sí? Como vemos acá, esa primacía de la realidad o esa primera impresión condiciona la comunicación entre los participantes, ¿sí? Seguramente han oído decir la primera impresión es la que vale, la primera impresión es la que cuenta, da una buena impresión porque es la primera vez que te van a ver. Bueno, a eso hace referencia lo que nosotros llamamos primacía de la realidad. Para ampliar respecto a la primacía de la realidad, acá les compartimos un video que habla al respecto. Otra de las cuestiones a considerar es la organización selectiva, ¿sí? Bueno, la organización selectiva, ¿en qué consiste? En armar una impresión unificada del otro, ¿sí? Aunque se capte una serie de estímulos aislados, la impresión resultante será homogénea, ¿sí? Cuando nosotros vemos a otra persona, no vamos a conocer a un grado de profundidad qué es lo que piensa, qué es lo que siente, ¿sí? Sino que vamos a tomar o nos vamos a basar en determinadas características, ¿sí? ¿Por qué? Porque es imposible para nosotros asimilar todo lo que vemos. Vamos a destacar solo ciertos estímulos. Ahí viene el nombre de organización selectiva, por la selectividad, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces es más probable que uno le llame la atención a aquellos automóviles que son iguales o parecidos al nuestro, ¿sí? O, por ejemplo, cuando tenemos a dos empleados, un jefe le va a llamar la atención más a uno que a otro, ¿sí? Que no estaría bien, por eso es un error. ¿Por qué? Porque como no es posible que observemos todo lo que ocurre alrededor de nosotros, adoptamos precisamente esta organización o esta percepción selectiva, ¿sí?
vamos a considerar algunas características, vamos a seleccionar algunas características del otro que estamos observando. Después tenemos lo que es el error o el efecto de halo, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Y esto es fundamental que lo tengan en claro, porque el efecto o el error de halo lo vamos a ver mucho en los otros temas, ¿sí? El efecto de halo es la formación de una impresión general acerca de un individuo basada en una sola característica, ¿sí? Nosotros cuando percibimos a otros muchas veces llegamos a exagerar la homogeneidad de sus características. Si, por ejemplo, poseemos una idea favorable acerca de otra persona, tenderemos a extender esa idea positiva a otros rasgos de su personalidad, como lo vemos acá, ¿sí? Me cae bien y bueno, todo lo que esta persona haga en términos generales yo lo voy a ver de manera positiva o favorable. Por el contrario, si poseemos ya de antemano una opinión negativa, vamos a ver todos aquellos otros rasgos de personalidad de esa persona de manera desfavorable, ¿sí? Acá también le compartimos un video que está muy interesante para complementar el concepto de lo que es el efecto o el error de halo. El efecto de contraste. Bueno, ¿a qué hace referencia el efecto de contraste? El efecto de contraste, si nosotros comparamos acá estas dos imágenes y yo les pregunto, el círculo negro, ¿en cuál es más grande o más chiquito? Si nosotros lo observamos bien, en ambos tiene el mismo tamaño, sino que aquí se va a ver más grande porque lo que lo rodea es más pequeño. Por el contrario, aquí se va a ver más pequeño porque lo que lo rodea, es más grande. Bueno, ¿a qué se referencia el efecto o el error de contraste? Es una evaluación de las características de una persona que se ven afectadas por las comparaciones con otras personas a quienes se encontró recientemente y que obtienen calificaciones más altas o más bajas en esas mismas características. El ejemplo típico y que siempre yo les doy es cuando van a rendir un examen, ¿sí? A ustedes les toca rendir un examen y el compañero que pasó anterior a ustedes dio un examen brillante, ¿sí? Destacó los puntos principales, se expresó con fluidez, dio ejemplos, dio información adicional, etc. Después van ustedes, ¿sí? Entonces, inevitablemente, cuando tengan que calificarlos, van a comparar el examen de ustedes con el del compañero anterior, ¿sí? Si fue brillante, ustedes van a quedar por debajo, ¿sí? Va a ser una comparación negativa. Por el contrario, si ustedes van después de un compañero que ha dado un examen desastroso, el examen de ustedes va a ser brillante, ¿sí? Esto también suele suceder en las organizaciones, cuando tenemos que evaluar el rendimiento de nuestros colaboradores. Siempre vamos a tomar como punto de referencia, y que no está bien, algún determinado trabajador que forma parte del grupo. Entonces vamos a tomarlo a ese como parámetro y vamos a tender a comparar el resto. Juan es el mejor, entonces Pedro no estuvo a la altura de Juan, José tampoco, Ana sí, pero no lo superó, ¿sí? A eso se referencia el efecto o error de contraste. Bueno, acá, ¿cuál es el que me faltaría mencionarles? Los estereotipos, ¿sí? Los estereotipos hacen referencia a la tendencia a atribuir a un individuo rasgos que suponemos que caracterizan a su grupo. Es un error muy intenso y posee una alta importancia social, porque los estereotipos son en realidad conocimientos relativamente simples acerca de los grupos sociales y que ciegan al individuo para percatarse de las diferencias que existen entre los miembros de dichos grupos, con lo que se llega a una rigidez de raciocinio.
El ejemplo más típico es, bueno, vivo en tal barrio, entonces si vive en tal barrio seguramente es deshonrado, es deshonesto, es irresponsable, o participo de tal agrupación, seguramente es conflictivo, seguramente es poco sociable, ¿sí? Eso es estereotipar a una persona. Por último, el efecto de recencia, ¿sí? Que esto también lo vemos cuando vemos aprendizaje. El efecto de recencia hace referencia a que nosotros siempre vamos a recordar aquello que sucedió en un corto espacio de tiempo, o sea, lo último que hemos aprendido, ¿sí? Y muchas veces cuando tendemos a juzgar al otro, nos basamos en lo último que la persona hizo y dejamos de lado quizá todo lo que la persona ha hecho con anterioridad. Por ejemplo, al evaluar su desempeño o rendimiento. Bueno, ¿por qué es importante el tema de la percepción a los otros? Porque esto va a influir en las emociones que ese otro va a generar en nosotros, ¿sí? Va a influir en el conocimiento, por eso hablamos de la cognición, que nosotros, el grado de información que vamos a tener de la otra persona, y va a influir en la motivación. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando nosotros tenemos que dirigirnos o relacionarnos con nuestros subordinados o con nuestros superiores. A partir de eso, ¿sí? Uno va a elaborar un modelo de la otra persona percibida. Y muchas veces ese juicio emitido no va a concordar con lo que la persona es en realidad. Por eso es algo tan importante. Por último, así como nosotros percibimos a los otros, también podemos hablar de la percepción que tenemos de uno mismo. Y la percepción de uno mismo va a estar conformada por lo que es el autoconcepto y el autoestima. El autoconcepto básicamente hace referencia a cuestiones netamente cognitivas o de información, como son la información que tenemos, los conocimientos, por ejemplo, nuestro rendimiento académico, nuestro rendimiento laboral, ¿sí? Nuestra edad, los idiomas que sabemos, las competencias que tenemos, ¿sí? Por eso dice que es un concepto netamente cognitivo. En tanto que la autoestima hace referencia ya a cuestiones más bien emocionales, porque es una valoración positiva o negativa que hacemos de nosotros mismos, ¿sí? Y la autoestima y la percepción de uno mismo, nosotros cuando veamos gestión por competencias vamos a hablar un poquito de esto, es fundamental, ¿sí? Cómo me veo yo, cómo me valoro yo y cómo me ven y creo yo que me valoran los demás. Para agregar algo más, el autoconcepto que nosotros tenemos de nosotros mismos lo vamos a ir construyendo a partir de nuestras propias conductas o comportamientos, de los niveles de motivación que tengamos, es decir, qué es lo que nos motiva, qué nos interesa, ¿sí? De las reacciones de otros hacia nosotros, ¿sí? Y de cómo nos comparemos con otros. En tanto que las fuentes de la autoestima van a depender de la experiencia personal, o sea, en función de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, también de las comparaciones que nosotros hagamos con otros individuos y también de las comparaciones con nuestros patrones internos.